en Santander. Esto es un problema que pasa en todo el país y de manera reiterada. Yo voy a dar solo un caso, senador Motoa, usted que es paisano mío. Toda esa zona de ladera y una gran porción del distrito de Agua Blanca, a propósito inclusive de nuestra territorialidad política y de residencia, cuando uno dialoga con esas comunidades a quienes efectivamente les reconoció la condición de dueños de esos predios, el gran problema que tienen ellos es la falta de recursos para ir a protocolizar ese derecho que se le otorgó. Nosotros no podemos quedarnos esperando toda la vida que el gobierno tome ese tipo de iniciativas, porque de eso se trata. Yo creo que el Congreso, nosotros los congresistas, más que el gobierno, porque el gobierno siempre llega después de, y los gobiernos no llegan antes de, y en la mayoría de las ocasiones, muchas de las leyes que salen en este país es producto de iniciativas del Congreso, de congresistas que a partir de nuestra realidad natural de la política estamos viendo las necesidades de la población. Senador Serpa, y esto nos ocurre con frecuencia y creo que este es uno de los casos que nosotros tenemos que reivindicar. Yo quiero plantear algunas salvedades importantes porque hay que hacer mucho énfasis en lo que se dice en el proyecto. Lo primero es que este no es un proyecto para legalizar invasiones o asentamientos subnormales. Hay unas prohibiciones expresas que trae el proyecto en donde esto no opera para áreas o zonas de protección ambiental y suelo clasificado en los planes de ordenamiento territorial, tampoco en zonas declaradas de alto riesgo, no mitigable identificadas en los planes de ordenamiento, y tampoco opera para los inmuebles de propiedad privada afectados por el artículo 37 de la ley 9ª, pues como ya todos conocemos. Estamos hablando de bienes que efectivamente, producto de una sentencia judicial, les ha transferido el derecho al poseedor o a la persona que está, o a la familia que está viviendo en este predio, y que además no solamente es producto de sentencias judiciales o actos administrativos, que en un momento dado una sentencia o un alcalde o un gobernador tome la decisión de concederle este derecho a estas personas a sus viviendas, sino también el mecanismo propio de legalización de predios que existe entre particulares como tal y que obviamente está amparado por la ley. Personalmente conozco el tema de Cali y de muchos municipios en el Valle del Cauca que se encuentran en esta situación y que por no tener recursos pues están en ese limbo de que son y no son dueños de una propiedad donde llevan históricamente 30, en el caso por ejemplo de Siloé, o en el caso del distrito de Agua Blanca estamos hablando de 40, 35 años sin que estas personas hayan podido tener su título, su traslado de dominio, como lo establece nuestro ordenamiento legal para estos casos. Y quiero advertir además que esto antes, por el contrario, yo creo, senador Enríquez Maya, esto va a ser una fuente inclusive de nuevos tributos. Y va a ser fuente de nuevos tributos, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones a estas personas no les dan servicios públicos domiciliarios si no presentan la escritura de dueño, y no pueden haber ningún tipo de modificación. Y ninguna empresa de servicios públicos puede entregarle servicios públicos domiciliarios a estas personas si no tienen una escritura que les dan la calidad y la condición de dueño. No pueden adquirir, supongamos que tengan energía pero no tengan agua. Para poder solicitar el servicio de agua tienen que presentar la escritura pública como dueño de ese predio, y no lo podría hacer, o cualquier servicio público. Impuestos igual. En materia de impuestos se fija una tabla, ¿cierto?, general, ¿sí?, un prorrateo que se hace, y no hay una clasificación allí de qué tipo de predio, por ejemplo, se esté presentando para efectuar el cobro predial como tal. Yo creo que esta ha sido una especie de, diríamos nosotros, no de exención, sino una protocolización, una legalización nacional de todo este tipo de predios que en toda Colombia existen
y que formalizarían a miles de familias y a miles de predios en un escenario, diríamos nosotros, de legalización nacional con estas escrituras que se da. Yo creo que, es más, eso no le quita nada a las notarías o a la Oficina de Instrumentos Públicos. Eso en nada afectaría a las entidades que están recibiendo los recursos que reciben de escrituras públicas, que creo que es el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia, bueno, como 4 o 5 entidades que reciben recursos producto de este tipo de escrituración. Todo lo contrario, si estas personas no van a hacerlo, pues nunca van a entrar esos ingresos. Pero sí vamos a permitir, como decía la senadora Vivian, perfectamente a los municipios generar una nueva fuente de ingresos en materia de impuestos, que perfectamente mejorará una cantidad de situaciones de orden social en las regiones, inclusive de inversión. Muchas veces estas familias a veces no pueden recibir ni siquiera un subsidio porque no tienen un título que les dé ese derecho a esa familia para hacerlo. Yo creo que serían más los beneficios que se podrían dar, y en ese sentido pues yo estaría de acuerdo en que pues hay algunos elementos, senador Serpa, como usted lo ha dicho, que los va a retirar de la ponencia. Creo que ese podría ser el sentido para mejorar esta ponencia, y yo creo que podemos avanzar, si usted así lo quiere o si la comisión quiere, a efectos pues de darle el voto positivo a este proyecto. Señor presidente, muchas gracias.